Bueno, iniciamos el cuarta sección de la jornada. Eh, en este caso vamos a tratar el tema vinculado con la reforma que está actualmente en trámite legislativo, la ley de arbitraje comercial internacional 27749, junto a una reforma del Código Civil y Comercial, su alcance y el proceso legislativo, que va a estar a cargo del doctor y diputado nacional por la provincia de Río Negro, el doctor Sergio Capozzi. Después nos va a hacer una presentación relacionada con el arbitraje en materia de trabajo, a cargo del doctor Omar Yassim, y después el doctor Carlos Blanco, que nos va a hablar también, nos va a ampliar sobre el tema este, de la reforma en materia de arbitraje. Bueno, el primer expositor es Sergio Capozzi, es abogado, diputado nacional por la provincia de Río Negro, autor del proyecto de ley de la modificación, es el autor de la modificación que está a estudio en este momento. Y bueno, un viejo abogado que ya de muchos años, con mucha experiencia en el tema de seguros y arbitraje y en el ejercicio de la profesión. Eh, Va a ser un gusto que nos explique un poquito el proyecto de su autoría y, y bueno, te doy la palabra en primer lugar, Sergio, para que nos explique sobre eso. Bueno, muchas gracias, Roberto. Ante todo, el agradecimiento a UCEMA, que este es un evento internacional que arranca desde nuestro extremo sur, España, Latinoamérica. Venimos escuchando desde las 9:30 de la mañana disertantes de que va a ser muy difícil mantener ese nivel, me han dejado la vara muy alta. Así que yo me voy a limitar primero al agradecimiento también a María Cecilia Lanuso Campo, que siempre ha puesto el énfasis en el desarrollo del arbitraje en la República Argentina, y a vos, que te tomaste el trabajo de venir a España para estar acá presencialmente. ¿Cómo me vinculé yo al arbitraje? Hace más o menos 13 años ocurrió un siniestro muy grande en Chile, que fue un tsunami. Seguramente ustedes se deben de acordar, ocasionó miles de muertos y los daños materiales eran miles de millones de dólares. Por esos tiempos, mi estudio era corresponsal de un estudio inglés que era, entre sus clientes había un reasegurador que a su vez cubría los riesgos de las casas, de muchísimas casas aseguradas a través de lo que es el Banco Santander. Bueno, y me convocaron para que viajara a Chile, porque, no sé, habrán pensado que como yo vivo en Bariloche, conocía el idioma y podía decir al tiro po y algunas cosas más en chileno. Entonces, bueno, ahí descubrí el arbitraje y me fascinó. Dije, es por acá. Entonces, casualmente el día martes por la mañana, yo integro varias comisiones y reuní a un grupo de personas más o menos destacadas de distintos ámbitos, pero que tenían que ver con las comisiones que yo integro, de energía, trabajo, previsión social, legislación general y defensa. Y el denominador común era la crisis en la administración de justicia. Porque el problema argentino no es la justicia, es la administración de justicia. Entonces tenemos un tercio de los juzgados vacantes. En mi caso, vuelvo a ser autorreferencial, hace 10 años que el juzgado federal de Bariloche está vacante, con miles y miles de causas, y no estamos virando al arbitraje. Cuando volví de Chile hace 12 años, lo conocí al doctor Carlos Blanco, y no hay casualidades. Justo él estaba poniendo en marcha una maestría en el Colegio de Abogados de la ciudad de San Carlos de Bariloche vinculada al arbitraje. Bueno, obviamente, si no fui el primero en inscribirme, debo haber sido el número 2 y me enamoré más de esto. Bueno, pasó tiempo, seguí vinculado así, mucho más cerca en el tiempo. Ahí ya lo conocí a Omar, y Omar tenía una maestría
única, si no me equivoco, corregime, Omar, única en Latinoamérica. El primer curso posgrado que existe en Latinoamérica sobre conciliación laboral y arbitraje. Ahí está. Entonces dije, ahí en la UBA tenía esta posibilidad, era época de la pandemia, así que terminé haciendo ese magíster y porque toda mi vida, como anticipó Roberto, estuvo vinculado a los riesgos de trabajo, soy autor de varios libros al respecto y del derecho de trabajo en sí. Y bueno, dije, ¿cómo hacemos para volcar esto a la Argentina que está atravesando esta crisis que parece casi terminal? Bueno, con Carlos y con Roque Schiaviano, Caivano, nos pusimos a redactar un proyecto, dijo el Mosquito. En realidad la idea fue de Carlos y de Roque, y yo le di, lo formateé, y terminamos presentándolo en la Cámara de Diputados. Logramos dictamen de comisión. ¿Por qué era muy importante esto? Porque la Argentina tiene una experiencia arbitral que es de fines del siglo, perdón, de la década del 50, con la Convención de Nueva York, 1958, y tiene mucha experiencia. Somos, para los que nos siguen desde otra parte de Latinoamérica y España, saben que somos defaulteadores seriales. Entonces, muchas veces hemos intervenido como país en arbitrajes internacionales, cuando emitimos deuda a través del CIADI, se aplica el UNCITRAL y demás, pero lo que sea lo doméstico quedó, salvo el arbitraje propiamente doméstico, se creó una desigualdad muy grande que termina de explotar a mediados del año pasado con la sanción de ley de bases. Si ustedes recuerdan, y para los que no son argentinos, les doy un poquito de información, a mediados del año pasado se sanciona la ley de bases, que tiene un capítulo que lo conocemos como RIGI, que es el régimen de incentivos para grandes inversiones. Este régimen le da una serie de ventajas al inversor extranjero para que se radique en la Argentina. Su inversión no puede ser menor a 200 millones de dólares, pero entre estas, lo que nosotros necesitamos imperiosamente es generar confianza. ¿Y cómo se genera confianza? Por ejemplo, con el arbitraje. Entonces está previsto que la resolución de algún conflicto entre el inversor, el vector del inversor, que quiere decir, bueno, alguien puso la plata pero otro lo ejecuta, y un conflicto con la nación o con la provincia, se resuelve a través del arbitraje. ¿Y eso qué ocurrió? Que provoca una desigualdad jurídica, porque le estamos dando al inversor extranjero una herramienta que los locales no tenemos. Entonces, ¿a qué apuntaba nuestro proyecto? ¿Y a qué apunta nuestro proyecto? A que pueda existir en la Argentina el arbitraje interprovincial. Es decir, que el ciudadano, el vecino de una provincia, tiene un reclamo en otra provincia, puede hacerlo. Con Carlos fuimos un poquito más allá y también estamos tratando de crear tribunales binacionales. Viajamos a Chile y vimos el interés de 4 o 5 colegios de abogados, inclusive de la Corte Constitucional chilena, que nos reunimos allá por el mes de agosto, en la ciudad de Concepción, y fue la piedra basal de un tribunal binacional, porque Argentina, si sigue el rumbo que ha comenzado hace ahora 2 años, tiene todas las puertas del mundo abiertas. Y una de esas es un corredor binacional. En realidad, 2 corredores binacionales. Uno en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y el otro es por la zona sur de Río Negro, que une 4 puertos de agua profunda chilenos con los puertos de agua profunda argentinos. Entonces eso sirve para el intercambio comercial y de personas, como nunca en la historia. La distancia más corta entre los 2 océanos, salvo el Canal de Panamá, es la Patagonia Argentina. Y dentro de la Patagonia Argentina, el Golfo de San Matías. Entonces, todas estas oportunidades no las podemos dejar pasar. Ortega Gasset hace más de 100 años dijo: argentinos a las cosas. Nosotros no entendimos el mensaje. Hoy acaba de ingresar en la Cámara de Senadores un proyecto de reforma
de la ley laboral. Al gobierno le gusta decir modernización. Creo que es un problema semántico, ¿no? No hay modernización si no hay reforma. Pero bueno, ¿por qué es interesante? Porque incluye un régimen similar al RIGI, pero que es el RIMI, que es el régimen de incentivos para medianos inversores. Entonces, lo que nosotros pretendemos, y sobre esto se va a explayar Omar, es que el arbitraje también alcance a la materia laboral. Y él tiene una amplísima experiencia, acaba de publicar un libro que los invito a que lo lean. Por favor, como autor de libros, los libros no se prestan, se compran, porque nos cuesta mucha plata llegar a publicarlos. Entonces, les pido que lo lean porque da el porqué de las cosas. Hace un poquito más de un mes tuvimos también un encuentro acá para hablar cómo funcionaba el arbitraje en Europa y concretamente en Suiza. ¿Qué estamos mirando los argentinos? Si el gran problema de la República Argentina es la administración de justicia y tenemos las herramientas, va a ser la tarea nuestra, desde la Cámara de Diputados, desde la comisión que yo integro y después en senadores, en convertir este proyecto en ley. Es fundamental. Y es muy simple, porque tanto Carlos como yo venimos de la misma provincia, de Río Negro, tenemos normas procesales que son de avanzada. Y la característica fundamental, no sé si se dijo a lo largo de la jornada, del arbitraje, que la ciudadanía en sí, cuando uno piensa en el arbitraje, una vez me pasó algo raro. Yo le dije a alguien, soy árbitro institucional, y me dijo, ¿de qué división? El tipo pensaba que le estaba hablando de que era árbitro de fútbol, ¿no? Entonces, este desconocimiento, basta salir de nuestra frontera, ir, por ejemplo, a Perú. Uno toma un auto y va desde Lima, camino a Cusco, y ve que dice abogado árbitro, abogado árbitro. Eso explotó con la pandemia. ¿Y cuál es la gran ventaja del arbitraje? El árbitro es el juez que uno elige. Es el juez especializado en la materia. Si yo elijo un árbitro que está dentro del listado del SECLO, por ejemplo, sé que va a ser un especialista en materia laboral. Y no ahora, porque me dicen, no, la ventaja del juez estatal. Vuelvo, y por última vez, a Bariloche. Un juez en Bariloche es laboral, familia, minería. Entonces, el tipo que está resolviendo un tema de un divorcio es el mismo que está resolviendo un tema de una medianera o de los daños ambientales que produce una minera. Esto no ocurre con el arbitraje, porque nosotros vamos a elegir a nuestro árbitro y dentro de los parámetros sensacionales, que son que no se puede apelar, salvo la nulidad del proceso, los plazos breves, bajar los costos judiciales. Todo esto te da una certeza que no la podemos desaprovechar. Entonces, mi compromiso, ahora estamos empezando la semana que viene las sesiones extraordinarias, los temarios son muy limitados, 4 nada más, pero empezar el 1 de marzo para llevar al recinto este proyecto que gracias a Carlos, gracias a Roque, espero que pronto sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por esta explicación y también valoro la expresión de deseos, pero el que tiene que empujar ahí desde el Congreso sos vos. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada por ahora. Pero de todas maneras, creo que por la información que nos diste, creo que ya hablaste de que ya se aprobó en comisión o algo así. Sí, tiene dictamen de comisión, Dictamen de comisión. y lo que pasa es que va a tener que pasar por distintas comisiones, entre ellas la de legislación general. Bueno, pero está avanzando. Así es. O sea, el trámite legislativo está caminando. Vamos a hacer desde el ámbito académico, te vamos a dar todo el apoyo que sea necesario para que esto sea difundido y que sea aprobado, como ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Así lo espero. Muchas gracias. Ahora entonces le toca el turno a Omar Yassin, que nos va a hablar sobre el tema del arbitraje en materia de trabajo. Bueno, antes de pasar al PowerPoint, que supongo que lo van a ubicar,
Bueno, si no me voy a parar, me parece. ¿No? Ahí está, muy bien. Primero quiero agradecer a la universidad que me haya convocado, a Cecilia, bueno, a este panel de lujo de personas muy autorizadas en la materia, como es mi amigo Sergio Capozzi, que es un estudioso y un incansable promotor de la institución, porque, digamos, uno promueve cosas que verdaderamente cree, ¿no? O sea, evidentemente lo cree. Carlos Blanco también, otra persona que es palabra autorizada en el tema arbitraje. Y bueno, y tengo el gusto de que nos coordine el doctor Roberto Armida. Así que bueno, muy agradecido de estar acá. Y lo que vamos a hablar es un poco de esta figura que en principio parece ser resistida, pero vamos a analizar que desde hace mucho tiempo que existe arbitraje en el ámbito laboral. Bueno, vamos con el primer. Bien. Nos vamos a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que ustedes saben que pertenece a las Naciones Unidas y, digamos, es un órgano tripartito porque están representados los trabajadores, los empleadores y los estados. Es el único órgano tripartito de las Naciones Unidas. Y la institución del arbitraje viene del año 1951 con la recomendación número 92 de ese año, que es una recomendación sobre conciliación y arbitraje voluntarios. O sea, por eso digo, uno cuando habla de arbitraje laboral parece que es algo nuevo, pero estamos hablando de 1951. Luego hubo un convenio de la OIT en 1981, que es el 154, que habla sobre negociación colectiva y que, digamos, también aparece el arbitraje como un medio de solución de conflictos. O sea que, digamos, el arbitraje no es ajeno al derecho del trabajo, todo lo contrario, tiene una raigambre muy antigua. ¿Por qué entonces, cuando hablamos a veces de arbitraje laboral, aparece, no, bueno, se puede arbitrar todo menos algo laboral, ¿no? O sea, eso es una falsa premisa. Por supuesto, tiene una justificación de ser porque algunos piensan así, porque hay algunos obstáculos en el camino. Pero, digamos, volviendo a la OIT, dice, frente a un conflicto laboral, no habla de colectivo o individual, está enfocado a lo colectivo. O sea, parecería que en el plano de derecho colectivo, o sea, el derecho que digamos, donde las partes son las asociaciones profesionales de trabajadores y de empleadores, o un empleador y asociaciones profesionales de trabajadores. Entonces parece que ahí no hay ninguna discusión de que el arbitraje es posible. Tampoco dice quién es el árbitro, o sea, porque una de las cosas que a mí me parece que la gente tiene desconfianza, digamos, en la cultura general, digamos, del tema de resolución de conflictos, del derecho y todo eso, que parece como que parecería que el árbitro tiene que ser el Estado o alguna forma del Estado, ¿no? Alguna institución del Estado o algún funcionario del Estado. Pero en realidad no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, creo que eso es un preconcepto generalizado en la calidad de quién es el árbitro. Siempre el sometimiento a arbitraje tiene que ser un árbitro neutral, o sea, que no forme parte de ninguna de las partes, y la resolución del árbitro, que se llama laudo, ¿no? Que a veces yo acá veo jóvenes y siempre hago un chiste cuando doy clase. Ahora ya, digamos, con el tiempo, la gente no, pero uno iba a los restaurantes y decía, no se cobra laudo. Entonces, en los restaurantes en Argentina. Entonces, yo cuando era chico decía, ¿qué será el laudo? ¿Una comida? Porque en realidad, y tú dices, no, acá no se cobra laudo. Bueno, claro, no se cobra un adicional que había marcado un laudo en el gremio gastronómico, ¿no? Entonces no se cobra laudo, que tenía que ver con las propinas y todo eso.
o sea, se pagaba el laudo y no se daban propinas. Pero digamos, el laudo arbitral es la sentencia, o sea, lo que es la sentencia para el juez, el laudo es para el árbitro. Y bueno, y por último, la decisión del árbitro que en términos generales es inapelable, salvo que el árbitro se haya extendido, o sea, lo que sería el recurso nulo, porque el árbitro se extendió en lo que le fue dado en arbitrar, ¿no? Se fue de sus cuestiones. Después, otra cosa que tomé es el arbitraje en Estados Unidos. Antes de venir a la Argentina, porque me pareció interesante, porque ellos tuvieron los mismos problemas nuestros, ¿no? Es decir, en lo laboral siempre se dice, no, pero estas cuestiones las tiene que manejar el Estado por la protección del trabajador, son indisponibles, etcétera, etcétera. Estas cuestiones de quizás un trabajador de otra época, ¿no? Digamos, de la época del Fordismo. Hoy por hoy, digamos, yo ejerzo la profesión y los trabajadores conocen sus derechos, saben lo que quieren. Y digamos, cuando un trabajador está asistido por un abogado, es difícil vedarle las posibilidades de llegar a un acuerdo, de disponer sobre sus derechos. O sea, digamos, no podemos utilizar ese principio, digamos, ese aforismo que decía que el trabajador actúa como si fuera un menor de edad, ¿no? O sea, que ciertas cosas no son viables, sino que algunas cosas pueden ser revisadas y declaradas nulas, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy ha cambiado la historia, o sea, ya en tanto tiempo de cultura del trabajo y los trabajadores, digamos, conocen sus derechos y a su vez están en la mayoría de los procesos, no en el caso de Estados Unidos, que puede estar sin asistencia letrada. Con la asistencia letrada ya cubrimos todas las circunstancias, o sea, con el letrado de su confianza, que eso sí es importante, ¿no? Digamos, cuando yo estuve al frente del SECLO, en las audiencias espontáneas, las que no intervienen los conciliadores laborales, donde concurre el trabajador y el empleador con asistencia letrada ambos, el único riesgo que se podía correr y que ponía en peligro la homologación de ese acuerdo es que el abogado que llevaba el trabajador sea puesto por la otra parte. Circunstancia que, digamos, es reñida con la ética. Entonces, lo que nosotros hicimos es que cuando se tomaba la audiencia de conciliatoria, el empleado del SECLO le preguntaba al trabajador si eligió libremente su abogado. Si decía que sí, la tomaba. Y si decía que no, suspendía inmediatamente. Y más de una vez decía que no, que se lo había puesto el empleador. Bueno, yo en ese momento también tenía a cargo el programa Asistir, que eran abogados, un patrocinio gratuito para trabajadores. Decía, no, mire, vaya al patrocinio gratuito, que lo asistan, y después, si quiere, vaya y haga la audiencia si le parece, ¿no? Porque, digamos, todas las defensas del trabajador quedan anulado al momento de que le pone el abogado la parte empresaria, ¿no? Que es una conducta, digamos, reñida con la ética, tanto del empresario como del abogado que se prestó, ¿no? Bueno, digamos, en el derecho de Estados Unidos, el arbitraje privado también puede ser por organizaciones privadas, que no son gubernamentales, como puede ser un colegio, un foro de abogados, etcétera, etcétera, pueden hacer el arbitraje. El arbitraje generalmente es individual o colectivo. En el caso de ser colectivo tiene que ser número impar para resolverlo. También hay algo muy interesante, que está el Servicio Federal de Mediación y Conciliación. Y esto tiene dos aristas importantes. Primero, que sea federal, ¿no? Porque, digamos, en la Argentina, que también es una federación igual que los Estados Unidos, los sistemas de solución de conflictos son provinciales. O sea, prima facie, bueno, puede alguno disentir, pero prima facie no podría ser, no podría haber una agencia nacional
que se llame SECLO o, digamos, o cualquier otro nombre, porque el gobierno nacional estaría invadiendo lo que sea la esfera de lo procesal, que es materia no delegada por las provincias a la nación. Esto lo digo yo. El otro día estaba un colega, un distinguido colega, Alejandro Nató, y dijo, no, para mí puede ser federal. De hecho, por ejemplo, en México es federal. Tienen una central de conciliación laboral y arbitraje que es federal. O sea, entonces, bueno, habría que, para mí, digamos, no pasa el filtro constitucional, pero, digamos, algunos lo sostienen como que sí. Bueno, lo interesante es que, por ejemplo, ese servicio federal, a semejanza con el SECLO, no sé quién empezó primero, si el SECLO o la agencia esta de Estados Unidos, pero si bien la agencia federal, los árbitros son particulares, algo similar a lo que pasa con el SECLO, que son abogados de la matrícula que han obtenido una licencia estatal para poder ser conciliadores y también árbitros, ¿no? Y bueno, y el reconocimiento judicial, digamos, no fue muy aceptado tampoco el arbitraje en materia laboral en los Estados Unidos. Tuvo unos vericuetos, digamos, sobre todo por el tema de, digamos, el ejercicio de la autonomía de la voluntad, que si bien en Estados Unidos es más amplio, incluso en materia laboral, nosotros en materia laboral está restringido, digamos, es un medio técnico jurídico del derecho del trabajo, la limitación en la autonomía de la voluntad. Esa es la regla. O sea, al trabajador se le limita la autonomía de la voluntad en pos de protegerlo, ¿no? En este caso tuvo algunos inconvenientes, hasta que la Corte Federal decidió que era constitucional y tenemos el arbitraje en Estados Unidos que funciona muy bien en el ámbito laboral. Bien, vamos a la Argentina. Yo quería hacer, antes de esta placa, hice una especie de raconto de qué leyes fueron los antecedentes de lo que fue el SECLO, que el SECLO es la ley 24635 del año 1996, que entró en vigencia el 1 de septiembre de 1997. O sea, entró en funcionamiento. Se tardó un año en organizar. Acá hay un colega de la provincia de Corrientes que hoy tuve la feliz noticia de que se aprobó la conciliación laboral en Corrientes. Y bueno, algo que cuando yo estuve al frente de la Dirección Nacional de Conciliación, fuimos a Corrientes, nos recibió de pleno la legislatura y estaban muy encaminados a hacerlo en aquella época, estoy hablando de 2017-2018. Bueno, llegó, en un momento llegó, así que los felicito a los correntinos. A ver, los felicito porque me parece que es positivo para la gente, ¿no? Esto le sirve a la gente. Cuando habla la gente, le sirve al trabajador y al empleador. Digamos, el que dice que no y quiere, digamos, porque el gran criterio acá, opositor a todo esto, es pensar que solo los jueces pueden arbitrar, solo los jueces pueden conciliar, pueden homologar, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos a una persona frente a un sistema alternativo de conflicto, como puede ser la conciliación y el arbitraje, y si no, tenemos 5, 6, 7 años de juicio. O sea, contra eso. Y lo peor es que, digamos, el otro día vi una cosa increíble en un juzgado de acá, de la Justicia Nacional del Trabajo. Un expediente de mi estudio, pedimos alegar, y bueno, tuve una perorata diciendo que en atención a los juicios que hay, bueno, que es imposible que puedan hacer el alegato, así que si quieren les fijo una audiencia conciliatoria, pero todo escrito, ¿eh? O sea, declaraba totalmente la ineptitud del sistema judicial, diciendo que era imposible siquiera fijar una fecha para alegar, porque por la gran cantidad de expedientes. Yo creo que lo voy a... Es un amigo el juez, pero
voy a tapar el nombre del juez y lo voy a publicar, porque verdaderamente es llamativo. Es decir, bueno, voy a un hospital y yo, mira, ya sé que usted está grave, pero bueno, tenemos tantos pacientes, esperemos, venga el año que viene, a ver que, si está vivo, por ahí lo operamos. Bueno, más o menos lo mismo. Bueno, entonces, les quería decir los antecedentes. Bueno, la primera ley que habla sobre arbitraje es la ley 14786 del 2 de enero de 1959, que está vigente, que es una norma para resolver conflictos y lo que trae como una forma luego de la negociación, dice una fórmula de conciliación propuesta por la parte, si no la acepta, pueden proponer un arbitraje. Para eso dice que debe hacerse un acta con el nombre del árbitro, los puntos de discusión, sería el compromiso arbitral, si las partes ofrecerán o no ofrecerán pruebas, en caso del término de las producciones de las mismas, y plazo por el cual deberá expedirse el árbitro. No dice quién es el árbitro. Yo indagué un poquito en la Secretaría de Trabajo de la Nación, digamos, si había casos de esto. Bueno, hubo casos. Y yo, ¿quién es el árbitro? Generalmente un funcionario de ahí, que la parte lo conocen, o sea que, digamos, por ahí un viejo funcionario que le tienen cierta consideración y eligen un funcionario de la Secretaría de Trabajo para ser el árbitro frente a ese conflicto. Dice que la sentencia arbitral será dictada en el término de 10 días, prorrogables, y tendrá un plazo mínimo de vigencia de 6 meses. Y dice una cosa muy interesante, el laudo tendrá los mismos efectos que las convenciones colectivas de trabajo. O sea, a ver, va a tener el mismo efecto que una convención colectiva de trabajo, que es el producto de la negociación colectiva y del acuerdo, ¿no? O sea, es interesante eso, porque no dice tiene el efecto de una ley, tiene el efecto de un convenio colectivo. Por eso lo que contaba de los gastronómicos del laudo, eso perduró por mucho tiempo. Bueno, otra de las leyes que me quería referir, ahí ya venimos bueno, a la creación de lo que fue el antecedente de la justicia del trabajo, que fueron las comisiones de conciliación de la época del entonces coronel Perón, que era secretario de Trabajo y Previsión del gobierno de O'Farrell en el año 45, creó las comisiones de homologación. Eran ciertas comisiones donde algo medio híbrido, ¿no? Se iniciaba la demanda, se contestaba, se sentaba, bueno. Hay toda una historia de ellos que pasó de ser poder ejecutivo a luego ser poder judicial directamente los empleados. Y tenían algunos vicios, pero verdaderamente se llegaba, digamos, a la situación de conciliar, en algunos casos, a llegar a acuerdos, homologar. La 18345 es la ley de procedimiento laboral del año 59. Estoy que te parezco un revisionista histórico, ¿no? Pero interesante es esto, ¿no? Que es una manía también que tienen algunas legislaciones, donde crea la figura del arbitraje, pero lo pone en cabeza del juez y del secretario. Circunstancia extrañísima, o sea, en mis casi 40 años, digo casi porque la semana que viene son los 40 años, no me miren así, yo me recibí a los 9 años de edad, eso por eso. Jamás vi digamos, mientras duró esto, era el famoso artículo 68 de la ley 18345, donde terminaban la conciliación y decían, no hay acuerdo, bueno, les ofrecemos un arbitraje. Jamás supe de nadie que aceptó ese arbitraje, pero decía que el árbitro tenía que ser el juez o el secretario. Digamos, poco, digamos, eso es como insulso, ¿no? O sea, digamos,
digamos, que el propio juez, aparte ya estamos en el juicio, ya se inició la demanda, ya se contestó demanda, ya es como que está medio cocinado, ya se ofreció prueba, está la prueba en la mesa. No se produjeron, pero se ofrecieron, ¿no? Entonces está medio cocinado. Lo digo así, y es una crítica al nuevo Código de Procedimiento para el Fuero del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no empezó a funcionar, y lo volvieron a poner. Cosa que yo dije, pero ¿para qué ponen esto? Bueno, no sé, habrán seguido algún modelo y volvieron a poner que el juez o el secretario puede ofrecerse como árbitro. Bueno, por último, la ley 24.635, que es la que creó el SECLO, ¿no? Ustedes saben, el SECLO es un servicio por el cual, digamos, una agencia estatal, que es, en este caso es la Secretaría de Trabajo, crea un organismo que es el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que lo que trata es, a través de conciliadores particulares, que son abogados de la matrícula, especializados en el tema de conciliación y arbitraje, que participan de un concurso y tienen una licencia, y cuando las personas tienen un conflicto, en este caso individual o plurindividual, se presentan ante el SECLO, se sortea un conciliador, más o menos con las mismas condiciones de recusación y excusación que los jueces, y ese conciliador laboral produce, digamos, utiliza su arte para tratar de que las partes se pongan de acuerdo, ¿no? Con eso llegamos al escalón número 1, ¿no? O sea, cuando utilizó todas sus estrategias y conocimiento que tiene para llegar a la negociación y fracasa, no hay forma de acuerdo, él debe ofrecer lo que se llama ofrecerse él mismo como árbitro. Es decir, que ahí vamos con el primer tema, ¿no? Que digamos, es como, yo digo, como para arbitrar está bien posicionado, porque le contaron todo. O sea, cada una de las partes lo utilizó como, cuando era neutral, lo utilizó como confesor, no necesita ni prueba, porque ya le contaron todo. Bueno, en la ley del SECLO, en esta, la 24.635, es la única posibilidad es esta, de que haya un árbitro. O sea, que sea el conciliador de ese expediente. Por lo menos hasta que llegué yo. Perdón que sea autorreferencial, pero ahora les voy a contar. Entonces, si aceptan el arbitraje, se hace el acuerdo arbitral, las partes acuerdan los términos del arbitraje, se recopilan pruebas, generalmente están a la vista, en lo laboral la prueba generalmente son los telegramas, ¿no? Digamos, con el intercambio telegráfico se ganan y se pierden los juicios, o sea, fundamentalmente está casi todo sellado, o gran parte de la suerte está sellada con el intercambio telegráfico. Digamos, otras pruebas difícilmente ocurran, salvo que le pida certificados, si lo tienen los certificados, fijará una audiencia para arrimar pruebas. Se dicta el laudo, hay una posibilidad de apelar la decisión, digamos, no lo dice, pero yo creo que en la naturaleza del arbitraje es, digamos, el recurso de apelación o nulidad cuando el árbitro se excede en su mandato para laudar. Y después la ejecución del laudo, que se puede hacer en la Justicia Nacional del Trabajo. Bueno, ahora viene, digamos, lo que yo les decía. El tema es así. Pasaba algo que a veces la letra de la ley y la burocracia no lo toman en cuenta. Cuando se cerraba la conciliación sin acuerdo y el conciliador ofrecía ser árbitro, le decían que no, eso se archiva. Y la ley, el decreto reglamentario decía que se podía desarchivar para hacer una conciliación. Ahora, no decía para hacer un arbitraje. Por otra parte, tampoco lo que el SECLO no permitía es que sea árbitro otro conciliador, porque no decía la ley que podía ser árbitro otro conciliador. Bueno, precisamente yo estudié la cuestión y luego de vencer generalmente la línea, digamos,
viejos funcionarios, incluso en este caso era el director de jurídico que estaba desde que empezó el ciclo, y me decía, no se puede, pero digo, ¿dónde dice que no se puede? Vamos a estudiarlo. Bueno, evidentemente cuando uno ahonda en eso, parece que digamos, no había nada que decía que no se puede. Entonces, incluso quedó mejor la cosa porque lo que nosotros hicimos es un instructivo para el cierre, donde dice que luego de que se cierra por falta de acuerdo, lo resumo, no sé si lo llegan a leer, pero para el caso de las partes que acepten el arbitraje, las mismas deberán suscribir el debido compromiso, que deberá contener los recaudos del artículo 29, conforme lo establece el artículo tal, designan a los árbitros intervenir, designar a él o los árbitros. Ahí ya pueden ser varios. O sea, entonces ya uno entiende que no va a ser el mismo que tomó la conciliación, sino que puede ser él y otro. Y si seguimos leyendo, puede ser otro. A ver, no me dio para decir que podía ser cualquier ciudadano, sí lo tuve que llevar a otro conciliador del CECLO, del elenco que tiene el CECLO, que actualmente son 180, pero digamos, eso ya es suficiente. O sea, a ver, cuando nosotros llegamos, lo que iba a archivo solamente se podía salir del archivo para conciliar y no se podía arbitrar. Bueno, a partir de esto se puede arbitrar. Ahora, ¿con quién va a ser el arbitraje? Lo puede hacer con el mismo que llevó la conciliación o lo que sería mejor, que lo haga con otro. Y rápidamente se conformó un grupo de 15 o 16 conciliadores laborales que empezaron a hacer arbitrajes. Y le hacían de a uno, de a dos, y se empezó a movilizar el tema y hubo más arbitraje. Igual, comparado con la cantidad de conciliaciones, es mínimo, ¿no? Pero pudimos activar el tema de la conciliación. Bueno, a ver, esto ya es sacar algún tipo de conclusión. La pregunta que yo me hago es, o sea, la primera pregunta, y estamos en época de reforma laboral, ¿no? Que trae un poco de todo. Si a uno le pregunta, ¿puede haber arbitraje laboral? Sí, sin ninguna duda. De hecho, lo hay. Claramente reconocido en el ámbito colectivo, en el ámbito de asociaciones sindicales y asociaciones de empleadores. En el plano individual también, en el ámbito del CECLO, ninguna discusión, lo dice la ley. Incluso, digamos, aún modificándose el Código Civil, esto sigue funcionando igual. Cuando el Código Civil, digamos, de una forma de inmiscuirse en cosas que no le corresponden, porque, digamos, es raro también que el Código Civil y Comercial diga esto no se puede hacer en laboral, porque es otra materia, ¿no? Pero siguiendo el criterio del proyecto de Sergio, claro, todo lo que se puede transar se puede arbitrar. Y digamos, ¿cómo se llama cuando, tanto en un juicio como en el ámbito privado, cómo se llama? Transacción. O sea, se transa. Es un término procesal transar. Y cuando un trabajador acuerda en un juicio o en la conciliación, transó. Digamos, es algo económico, digamos. ¿Por qué no puede ser? Yo, digamos, comulgo con ese principio que todo lo que se puede transar se puede arbitrar. Después, el otro tema, para mí, digamos, bueno, entonces estamos en claro que se puede aplicar el arbitraje en lo laboral. ¿Qué es lo que se cuestiona? O sea, para decirles algo, un sector de la abogacía, quizás el denominado progre, hasta está en contra de la conciliación laboral. Un sector de la justicia, de magistrados, están en contra de la conciliación laboral. Yo he escuchado en algún congreso, cuando era director del CECLO, a jueces decir que ellos solo podían homologar. Pero escúcheme, el artículo 15 dice que la homologación puede ser administrativa o judicial. Sí, pero el único que puede homologar es el juez. ¿Y por qué? ¿Acaso no? Porque nosotros miramos todos los antecedentes. Digo, pero ustedes lo fundan en la homologación. Yo la vez que veo dice, ¿cómo? Se ha llegado a una justa recomposición. ¿Eso es fundarlo?
Dice, no, no, nosotros allá en Santa Fe, una vez un juez dice, no, en Santa Fe lo hacemos, bueno. Entonces, verdaderamente creo que hay algunos que tienen la majestad de la justicia tan adentro y elevan tanto que imagínense para un juez entender que hay un árbitro, ¿no? Que pueden fallar igual que él. Creo que eso es el gran enemigo de todo esto. Y en el medio ponen cosas como, vos lo decís muy bien, en el tema del orden público. O sea, ¿qué es el orden público? O sea, en el orden público parece que todas las cuestiones del trabajador es orden público, y no es todo orden público. Y sobre todo a veces no sabemos de lo que estamos hablando, vos lo definís bien en el proyecto, pero no sabemos bien de qué están hablando con orden público, ¿no? Entonces creo que esas son las excusas y siguen el viejo criterio donde el trabajador actúa como si fuera un menor de edad y que necesita la protección. Hay un jurista constitucionalista muy importante que es Juan Sola, que una vez lo invitamos a Mendoza a hablar cuando se había sancionado la Oficina de Conciliación Laboral y dijo, déjense de embromar con el orden público. El orden público no es constitucional, dice. ¿Qué tiene que ver? O sea, vulnerar el orden público no vulnera la Constitución, dijo. O sea, ya es hora que los trabajadores asistidos a un abogado hagan lo que quieran. O sea, estamos en otra época, ¿no? Me sorprendió el énfasis con lo que dijo, es un gran constitucionalista. Y por último, el otro tema que para mí, digamos, mete temor y que yo lo veo, es el tema si el conflicto laboral que se lleva es un conflicto presente o futuro. ¿Mm? O sea, ahí creo que hay un temor en cómo el contrato de trabajo suele ser muchas veces como un contrato de adhesión. Si esa adhesión trae consigo un árbitro y un árbitro que seguramente le propone el empleador, ahí yo creo que es una cuestión de atender. ¿Mm? Es una cuestión para atender, porque, digamos, bien puede ser, o sea, el trabajador cuando va a trabajar, un trabajador va a trabajar a la empresa Ford y no se sienta con el CEO de Ford a pactar las condiciones laborales. Van y le dicen, el sueldo tanto, se entra a esta hora, se sale a esta hora y esta es la tarea. Y él acepta o no acepta. Entre esas cuestiones puede estar el árbitro. Entonces, a ver, quizás ese es un temor fundado, pero no quiere decir que con eso no se pueda aplicar, sino que habría que ver ciertos árbitros o instituciones que ofrecen absoluta tranquilidad de imparcialidad y idoneidad, ¿no? O sea, porque el árbitro tiene que ser idóneo, eso también es importante. Por lo cual, digamos, quizás yo tendría algún temor de que sea para conflictos futuros. Ahora, conflictos ya ocurridos, ahí están los dos para elegir, digamos, no hay ningún problema, porque el conflicto ya se detonó y juntos eligen un árbitro, con lo cual en ese caso no habría problema. Bueno, dejo tirada la propuesta ahí para que Carlos o cualquiera de ustedes me contesten y bueno, desde ya muchas gracias y me encanta este evento y me encanta esta universidad. Bueno, muchas gracias, Omar. Realmente creo que es un campo en el cual hay mucho para avanzar. Todos esos antecedentes lo que demuestra de que todas esas cosas que tienen tantos años han sido letra muerta, que nadie las ha visto, nadie las ha tomado en cuenta, pero fundamentalmente porque no ha habido una conciencia, una promoción de todo esto y el esquema laboral tan rígido que nos ha gobernado los últimos 40 años ha sido también, creo que, responsable de esto. Entonces, quizás en esta época de reformas o modernizaciones, o como querramos llamarle al cambio en la materia laboral, es un buen momento para introducir también esta cosa, porque de lo que se habla es de la resolución de controversias en un tema tan sensible como es el tema del trabajo. Me pareció excelente la presentación porque nos dio un pantallazo
histórico, arrancaste del año 50 y pico, así que bueno, muy bien. Bueno, para cerrar el evento, entonces, ¿tenés una pregunta? Tenés una pregunta. Bueno, para cerrar este panel, voy a presentarles al doctor Carlos Blanco. Es un abogado árbitro también internacional, asesor especializado en arbitraje, que es actualmente vicepresidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, y bueno, nos va a hablar fundamentalmente del proyecto. ¿Se escucha? Yo me corro un poquito. Nos va a hablar sobre todo del el contenido del proyecto de reforma que ha sido firmado por el diputado y que ellos han contribuido asesorándolo en este tema. Bueno, Carlos, te dejo entonces para que hagas tu presentación, para que puedas estar más cómodo. Bueno, primero agradecer a la Universidad del SEMA, en las personas de María Cecilia Lanuso Campo, directora de la carrera de Derecho, y también a Roberto Carlos Hermida, director de formación de la práctica de arbitraje en esta casa de estudios. Agradezco la oportunidad de justamente hacer un breve resumen, ya estamos casi al final, ¿no? Un breve resumen sobre los ejes principales del proyecto de ley que reforma en realidad el ordenamiento legal de arbitraje en la Argentina. Ha tenido el acierto, ya nos había contado ahí Sergio, de la presentación de este proyecto que ya tiene estado parlamentario y que en realidad él antes inclusive, como lo decía, de asumir, ¿no?, este cargo tan importante de diputado nacional, representando a Río Negro, ya pensábamos en la posibilidad de una reforma de este ordenamiento legal. Ya lo hablábamos y, lógicamente, desde el primer momento en que asume el cargo, en diciembre, ¿no?, del 2023, ¿no?, diciembre, ya nos convoca en febrero del 2024 para estudiar la posibilidad de hacer esta reforma. Muy interesante y enriquecedora los antecedentes con respecto a una modalidad de arbitraje, como es el arbitraje laboral en la Argentina, y que, como nos decía Omar, venía desde 1951. Te comento, Omar, que para el arbitraje, porque es lo mismo, en realidad el arbitraje es uno, ¿no?, y es una herramienta de justicia, nosotros lo tenemos desde la colonia. Y se define el arbitraje tal cual es hoy desde las Cortes de Cádiz. Y luego, para el arbitraje ya como Estado argentino, lo tenemos desde el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de la provincia de Buenos Aires, que luego lo toma también Capital Federal. Y así se replica en cada una de las provincias. En realidad, a través de la historia, lógicamente el arbitraje en la Argentina fue regulado siempre por los códigos procesales, los códigos adjetivos de cada una de las provincias, e inclusive algunas provincias no lo tienen aún regulado, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de La Rioja. En otros casos tenemos en las provincias el desarrollo del arbitraje con todos los principios y reglas, más importantes que se establecen en la ley de modelo de UNCITRAL, ¿no? En realidad, Comisión, ¿no?, de Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional, ¿no? Muy difícil las siglas y por eso le decimos en las siglas en inglés UNCITRAL. Estos principios los tenemos, por ejemplo, en nuestra provincia, en Río Negro, ¿no?, en el cual acaba de ser este año sancionada el Código Procesal Civil y Comercial del 2025, en donde tuvimos el honor de participar en la redacción del libro sexto sobre proceso arbitral. Ahí se encuentran todas las instituciones y reglas de la ley modelo de UNCITRAL. Y hablamos de la ley modelo tanto desde 1985 como su enmienda del 2006, ¿no?, que es muy importante porque ahí se trató
muchas cuestiones que tienen que ver con las medidas cautelares y también la aplicación, por ejemplo, de algunos instrumentos tecnológicos, la aprobación de un acuerdo de arbitraje por medios electrónicos. En ese sentido, todas estas cuestiones están tanto en nuestro Código Procesal, como también en el Código Procesal que hacía referencia, por ejemplo, que también es de avanzada, el de corrientes. No así en otros casos, lógicamente, en donde todavía se encuentra muy atrasado, ¿no?, la regulación. Hablar de reforma del arbitraje, es hablar en realidad de innovación y de mejora. ¿Y qué es lo que plantea el proyecto que presenta Sergio? Plantea sobre todo remodelar todo el ordenamiento legal de arbitraje. Y tiene una virtud este proyecto de ley, que con apenas 7 artículos remodelamos el sistema. Cambiamos el enfoque y realmente potenciamos la práctica arbitral hacia el futuro. 2 artículos, el artículo 1º y 3º, que quedarían sustituidos de la ley de arbitraje comercial internacional, artículo 1º y 3º de la ley 27.449, y 5 artículos del Código Civil Comercial, del capítulo 29, título 4 del libro 3º del Código Civil. Ahí nosotros planteamos ciertos cambios, muy sencillos, pero que cambian totalmente toda la estructura legal del arbitraje en la Argentina. Son 2 ejes, por lo tanto, la reforma que plantea este proyecto. 2 ejes principales. Antes de hablar sobre eso, y creo que viene a colación las reflexiones que nos dabas, Omar, con respecto a qué cosa es el arbitraje, ¿no? Y el arbitraje es justicia, es jurisdicción. Claro, nace de un convenio, no de un contrato, tal como se encuentra definido en el artículo 957 del Código Civil y Comercial. Un contrato implica que es un acto jurídico, ¿para qué? Para regular, ¿no es cierto?, modificar, extinguir, ¿no?, o transferir derechos o relaciones jurídicas patrimoniales. Y el arbitraje no es una cuestión patrimonial, es justicia. Y cuando nosotros hablamos de justicia, ¿no?, estamos hablando de arbitraje y, por lo tanto, la reforma de este ordenamiento legal implica también una reforma de la justicia. Por eso le comentaba a Sergio que la aprobación de este proyecto en realidad es tan importante y tiene tanta trascendencia como la tiene también la reforma laboral que se está discutiendo o la reforma también penal en el derecho público. Porque lógicamente estamos hablando de eso y la justicia no se vende, no es una relación jurídico-patrimonial, no vamos a vender. El árbitro va a tener independencia una vez que es designado. En ese caso, diríamos en ese sentido que el árbitro tiene las mismas potestades y privilegios que las de un juez. Solo, en todo caso, y esa es la diferencia con la justicia estatal, no puede dictar medidas en donde esté presente el uso de la fuerza pública. Esa es la única diferencia. El arbitraje es anterior, inclusive, es anterior a la justicia estatal. El Estado viene posteriormente. Recordemos que el arbitraje viene desde tiempos de la cultura sumeria, caldeo-asiria, los fenicios en el desarrollo de su comercio, la cultura romana, la ley de las 12 tablas. El arbitraje es anterior y por lo tanto tenemos que entender que el arbitraje, en esas reflexiones que hacía, el arbitraje implica la posibilidad, las personas, el derecho, la libertad que tienen para resolver ellos mismos sus conflictos. Lógicamente, es un método alternativo a la justicia estatal que viene después, pero que esa potestad, yo diría, que hace que las personas tengan esa libertad y por lo tanto ese derecho al arbitraje. ¿Cuáles son los ejes principales en esta reforma?
y los vamos a resumir un poco. Básicamente son dos: adecuar el derecho interno en lo que resulta aplicable a las normas que rigen la Ley de Arbitraje Comercial Internacional para lograr una regulación arbitral clara, sustentable, técnica y jurídicamente. Acá lo que estamos haciendo es que podamos integrar en la Ley de Arbitraje de Comercio Internacional, podamos nosotros integrar también el arbitraje interprovincial. Esto sí es posible de acuerdo a nuestro marco jurídico constitucional. Recordemos, y hacías alguna referencia al caso mexicano, creo, con respecto a que también se trata de un Estado federal. Lo que pasa que en el caso de México, su estructura federal es distinta a la nuestra. La nuestra tiene mayor, vamos a decir, influencia norteamericana, nuestra Constitución. Ellos, por ejemplo, siendo un Estado federal, pueden, ¿no?, sancionar los estados federales sus propios códigos civiles. Nosotros no, porque los códigos de fondo los tiene que ser ley nacional, es atribución del Congreso Nacional. Sí, en cambio, ¿no?, no son competencias que han sido cedidas por las provincias a la nación. Los códigos procesales son, lógicamente, atribución de cada provincia, ¿no? Y esto de acuerdo al artículo 121 constitucional. En el caso mexicano es distinto, y el arbitraje inclusive se regula uniformemente para todo el territorio mexicano, a través de su Código de Comercio. Por lo tanto, tal vez, y hacías la duda, ¿no?, es posible, como decías y apuntabas, que el arbitraje laboral sí constituye una ley federal, ¿no? Eso es más o menos. Cosa que dudabas si es que debíamos, ¿cómo se llama?, si podíamos nosotros aplicar una cosa como esa. Y tiene que ver también con el arbitraje, en general para la Argentina. En ese caso, se discute mucho, ¿no?, la posibilidad de hacer una ley especial de arbitraje aplicado para toda la Argentina. Creo que es muy discutible, tenemos dos libros distintos sobre eso, dos libros distintos. No es posible, tal vez, por esta estructura federal tan especial que tenemos, ¿no? Ahí, diría, se aplican, ¿no?, el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, ¿no?, con respecto a las atribuciones del Congreso Nacional, pero que sí es posible, lógicamente, regular el arbitraje interprovincial, entendida como aquellas relaciones jurídicas que se contraen entre dos partes, dos o más partes domiciliadas en distintas provincias. Eso sí es posible y conforme, lógicamente, a los mismos argumentos que hacen que pudimos hacer la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, que están, lógicamente, desarrolladas en ese mismo artículo 75, ¿no?, en su inciso 13, ¿no?, y 32. Entonces, esos beneficios que trae en sí mismo esta Ley de Arbitraje Comercial Internacional, la ley está 27449, buscamos que, como primer eje, puedan ser también asimiladas para el arbitraje, ¿no?, cuando las controversias se dan entre dos o más partes domiciliadas en otras provincias. Por eso, la modificación del artículo 1 y 3 de la Ley de Arbitraje de Comercio Internacional. Esto me parece muy acertado, porque con eso estamos ampliando la base y posibilidad para que muchos empresarios o personas, ¿no?, puedan resolver sus conflictos a través de esta herramienta. Sí tenemos esa limitación constitucional con respecto al arbitraje intraprovincial. Y en ese sentido, Sergio habló muy bien con respecto a esta asimetría, esta desigualdad que existe entre el arbitraje doméstico y el arbitraje intraprovincial y el arbitraje que se podría dar tanto internacional, que se da hoy, como también, si se aprueba, lógicamente el arbitraje interprovincial, interestadual, que tiene bases
no solamente constitucionales, sino también planteadas en el derecho comparado con respecto al sistema norteamericano. En el sistema norteamericano, muy similar al nuestro, se plantea, ¿no es cierto?, a través de la Federal Arbitration Act, que es una ley federal, en donde se permite que lógicamente haya una ley única aplicable para todo el territorio norteamericano, y que esta ley es aplicada lógicamente en conflictos interestatales, interestaduales. Esto, lógicamente, nosotros lo podríamos hacer con esta propuesta legislativa, ¿no? Como primer eje de la reforma. Como les decía, una reforma que hace cambios, pequeños, grandes cambios, ¿no? Sustanciales. El otro eje, y que también tocaba justamente al arbitraje laboral, es la propuesta con respecto a modificar una serie de artículos 5, ¿no?, del Código Civil y Comercial. Aquí, vamos a adelantar un poco. Aquí tenemos este artículo 16.651, que habla sobre la arbitrabilidad. ¿Qué materias no pueden o se encuentran excluidas del arbitraje? Y tenemos pues varias de estas materias, y que me voy a referir a 3 específicamente, que serían 4. Las cuestiones de familia, las vinculadas a derechos de usuarios y consumidores, y las derivadas de relaciones laborales. Además, los contratos por adhesión. En estas últimas justamente te referiste algo. En realidad, este es uno de los artículos más perniciosos que tiene nuestro ordenamiento legal, y que afectan también a la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. ¿Por qué afecta también la arbitrariedad, todas estas materias excluidas? Que evidentemente están torpedeando la línea de flotación de todo el arbitraje. Torpedean totalmente. Porque limitan de una manera tan amplia, laxa, ¿no?, que evidentemente podrían haber muchos cuestionamientos de competencia, ¿no?, en el caso de algún laudo que a alguna de las partes no guste. En las cuestiones de familia, inclusive, ¿no?, se quita la posibilidad de poder arbitrar cuestiones que sí son, hablaste, transables o mediables. Es decir, si se puede mediar un conflicto, ¿por qué no se va a poder arbitrar? Es inconsistente. Yo llamo a esto, existe en nuestro ordenamiento legal una disfuncionalidad normativa en diversos campos en nuestro sistema. Las vinculadas a derechos de usuarios y consumidores, que tienen mucho que ver también con respecto a las derivadas de las relaciones laborales. Nuestro ordenamiento legal plantea un sistema de arbitraje de consumo. Lo tenemos a través de la ley 24240, que en su artículo, si mal no recuerdo, 49 o 52, nos habla, ¿no?, sobre la posibilidad del arbitraje de consumo, que a nivel nacional se encuentra hoy en funcionamiento el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. En materia laboral, como vos sabés y lo has explicado, tenemos también la posibilidad del arbitraje, y desde el año 51. El problema es, ¿no?, cuando vemos esto, no tanto que pudieran haber algunas herramientas legales. Lo que pasa cuando las herramientas legales no son claras, bueno, como que no se implementan adecuadamente, ¿no? Y en este sentido, en el caso del arbitraje laboral, tenemos, como decías, la ley 24.635, que crea el CECLO y también da la posibilidad del arbitraje. El arbitraje voluntario, un arbitraje ad hoc, se supone, pero que en realidad debería ser institucional, podemos hablar de eso. También, lógicamente, está en la Justicia Nacional del Trabajo, plantea un arbitraje ad hoc, ¿no? Y hacías la referencia de esa disfuncionalidad normativa cuando hablabas con respecto a que cómo es posible que los jueces o secretarios que den la causa sean los propios árbitros, ¿no?
y que esa misma, es una anécdota muy interesante que no la conocía, que esa misma norma la aplican ahora en la nueva en Cava. ¿Y por qué lo hicieron? No se entiende, ¿no? Está ahí. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el arbitraje es un método alternativo de resolución de conflictos y lo que busca es desjudicializar el conflicto. Tenemos que desjudicializar el conflicto y ahí, bueno, como que todavía sigue el juez, ¿no? O también podemos hablar que nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación nos señala que el árbitro tiene que jurar ante el juez y secretario, y no necesariamente existe eso ni se practica. Disfuncionalidad normativa también. Y tenemos muchas, cuando hablaba Sergio con respecto a la desigualdad entre el ordenamiento del arbitraje doméstico con el internacional con sede en Argentina, vemos una desigualdad en toda la regulación en muchas cosas. En nuestro Código Procesal Civil y Comercial, por ejemplo, de la Nación, nosotros vemos no solamente esta inconsistencia, vemos inconsistencias que tienen que ver también cuando se compara con el Código Civil. En el caso, por ejemplo, de los recursos, ¿no? En el caso de los recursos, se admite la posibilidad que las partes pacten, ¿cómo se llama?, que no se recurran a ciertos recursos, ¿no?, el de nulidad, salvo se trate sobre incumplimiento de plazo y otros, pero en el artículo 1654, 1656 nos dice, no, los recursos se tiene que recurrir a un recurso obligatoriamente. Es decir, hay contradicciones ahí que nosotros tratamos, lógicamente, en este proyecto de superar. Los contratos por adhesión, cualquiera sea su objeto. Cuando hablamos sobre los contratos por adhesión, tenemos que darnos cuenta que en realidad no es por la naturaleza del contrato en donde la cláusula arbitral tiene que ser nula o no, sino tiene que ver más sobre una asimetría de poder que pueda haber y que eso se tiene que resolver en realidad a través de otros remedios que tienen que ser, por ejemplo, una cláusula abusiva, que ya se encuentran en nuestro ordenamiento legal, o también, lógicamente, el abuso del derecho, que no tiene nada que ver con que si es esta cláusula, ¿no?, arbitral incorporada a un contrato de adhesión. Es más, prohíbe con esto totalmente la posibilidad de contratos por adhesión en los contratos interempresariales, y en donde no necesariamente va a haber, ¿no?, una asimetría de poder. Hablabas también con respecto a los contratos de trabajo, que serían de alguna manera, y hacías la mención de, bueno, ¿y qué pasa ahí? No, todo esto tiene que, lógicamente, de alguna manera resolverse. Y justamente nosotros tratamos esto sobre la arbitrabilidad y lo hacemos de manera afirmativa. ¿Qué quiero decir con de manera afirmativa? Nosotros, en ese caso, señalamos cuáles son las controversias arbitrables y en realidad señalamos que son todas controversias arbitrales, salvo aquellos derechos que no pueden ser objeto de transacción. Salvo eso. Aquí no, aquí siempre nos señalan materias excluidas y de manera genérica. Estas son en realidad cláusulas limitantes de la generales de limitación. Cláusulas generales de limitación que se encuentran, que pueden ser interpretadas de distintos modos y que han sido interpretadas en nuestra jurisprudencia de manera contradictoria, ¿no? Una mención más que es muy importante, que siempre se repite y que también lo has hecho, es el tema del orden público, que también está establecida como limitación al arbitraje. En este caso, bueno, para terminar, el artículo 1600
49, define el contrato de arbitraje y hace una mención justamente a la cuestión de la limitación cuando se trata de orden público. El tema sobre el orden público es un tema que ha sido muy discutido y que lógicamente es, digamos así, uno de los principales cuestionamientos a muchos laudos arbitrales. El orden público en realidad es un concepto jurídico indeterminado que no tiene una definición única, clara y precisa, sino que es abierta y difusa. Por lo tanto, ¿cómo podríamos nosotros plantearlo como una materia limitante del arbitraje? En realidad, cuando nosotros hablamos sobre materias que tienen derechos irrenunciables, inderogables, estos derechos en realidad tienen que ser aplicados tanto por los jueces como por los árbitros. Es decir, es un límite al poder decisorio del árbitro, al poder decisorio como de un juez, con esas mismas prerrogativas. Y no es si, digamos así, no es si una determinada materia tengamos que nosotros aplicar o no normas imperativas de orden público, inderogables, sino que tiene el árbitro o el juez la obligación y el deber de aplicarlas. En ese caso, nosotros pusimos ahí una frase, ¿no?, que creo podría ser muy importante tomar en consideración en la doctrina arbitral. No obsta a la arbitrabilidad, ¿no?, que las reglas aplicables para resolverla sean de orden público. En realidad, sea o no de orden público, en el derecho del trabajo, en el derecho de consumo, son normas de orden público. Y eso no hace que puedan ser arbitrables, porque el árbitro tiene que aplicar esas mismas, aplicar la ley para el caso concreto del mismo modo como lo hacen jueces. Bueno, en ese sentido, nosotros modificamos justamente estos temas, pero también tomando conciencia que al ser normas que han sido desarrolladas en el Código Civil y Comercial, afectan, lógicamente, los sistemas, los ordenamientos legales de provincia. Y en ese caso, queda también una discusión y una reflexión con respecto a este cambio a nuestra tradición jurídica, con respecto a convertir el arbitraje en un contrato. ¿Es realmente el arbitraje un contrato? ¿O nace de un convenio, de una cláusula, de un pacto, de un acuerdo arbitral y que lógicamente tiene consecuencias procesales y que por lo tanto dentro de nuestro sistema constitucional federal, lógicamente, es regulado por los códigos procesales de las provincias? Podríamos nosotros más bien pensar en la posibilidad de hacer una ley modelo para que todas las provincias pudieran adecuarse, así como la ley modelo de un CITRAL con todos sus principios, y se puedan adecuar y uniformizar así el arbitraje en la Argentina. Pero por lo menos hacer esta modificación al Código Civil y Comercial mejora mucho, lógicamente, mejora mucho y moderniza, vamos a decir, reforma, ¿no?, en mucho el ordenamiento legal del arbitraje. No solamente se necesita una ley, ¿no?, sino también se necesita masa crítica a través de la capacitación, ¿no?, de nuestros futuros abogados y la decisión política. Creo que la decisión política la tenemos y las universidades están, lógicamente, para hacer nuevos planes curriculares y entender y la formación de un abogado, entenderla que no es solamente un litigante, sino un eficaz gestor de conflictos. Gracias. Carlos, ahí cuando hiciste la mención al artículo 1651,
no lo mencionaste, pero bueno, conocés bien cómo es en realidad, ese artículo es una patología de esta ley, porque en realidad ese artículo no estaba redactado así en el anteproyecto que hizo la comisión, se llamaba, los que redactaron la comisión Lorenzetti, que son los que redactaron el proyecto de Código Civil. Esta modificación surgió de la revisión que hizo el Ministerio de Justicia antes de que fuera la ley al Congreso. Y los que metieron mano acá son gente que no tenía ni idea, o sea, simplemente aplicaron un criterio pseudo populista, decir, laboral, consumidores, o sea, entonces hicieron esas exclusiones. Pero esto es patológico totalmente, porque además tiene una contradicción con lo que dice la parte de arriba, dice procesos que la legislación local y nacional aceptan como controversia comúnmente arbitrable, y después dicen, o sea, arriba lo dice, dice legislación local y nacional que aceptan como controversias comúnmente arbitrables, y él nos dijo que ya era arbitrable lo laboral, y la parte de abajo dice no va a lo laboral, o sea, es una contradicción en el mismo artículo. Esto es una patología. Y después lo que dijiste relacionado con el orden público, en realidad hay otra patología ahí, porque metieron otra modificación. El anteproyecto decía orden público, porque es un concepto que es internacional, el orden público. En todos lados se habla de orden público. Después se discutirá el alcance del orden público, pero acá hicieron algo peor, pusieron legislación vigente. O sea, que se oponga, no cambiaron orden público por legislación vigente, con lo cual le pusieron no una valla, le pusieron un paredón al arbitraje. O sea, porque alguien puede decir, no, yo voy a impugnar este caso porque se contradice con la legislación vigente. O sea, peor todavía. Esas son las dos grandes patologías que tiene este artículo. Lo que apuntas, Roberto, es interesante, no lo había mencionado. No solamente la comisión que se encargó, ¿no?, de elaborar el anteproyecto mediante decreto del 2011, ¿no?, que fueron 2 magistrados de la Corte Suprema más una jurista que fue de la Corte Suprema de Mendoza, y colaboraron un centenar de especialistas. Sí, sí. Este anteproyecto no solamente no tuvo en cuenta esto que estamos hablando del artículo 1651, sino tampoco tuvo en cuenta introducir en la definición de arbitraje del artículo 1649 esta cuestión del orden público. No tuvo tampoco en cuenta. Menos tampoco se hablaba de contratos por adhesión, cualquiera sea su objeto. No estaba planteado. Cuando hablábamos de consumidores y también derivadas de cuestiones laborales, no se encontraba. Lo que pasa, como decís, luego es que, primero aprobado en diputados y luego modificado, ahí es donde ocurre esta sorpresa. No, en realidad esto se aprobó a libro cerrado, nadie lo leyó. Exacto, Entonces, fue muy hermético, sí. De la comisión yo conozco un poco cómo fue todo ese proceso. O sea, incluso hubo eventos que se realizaron mientras estaba el anteproyecto. Hubo eventos que se hicieron y en materia de arbitraje se habló y esto no estaba redactado. Así es, no estaba. Esto está contado por el recientemente fallecido Julio César Rivera, que fue uno de los que participó de esta redacción. Así es. Y lo criticó severamente, o sea, esto no es lo que escribimos nosotros. Cambió totalmente en base a determinadas frases. Es más, lo planteó en una jornada acá, creo que fue en la segunda jornada, cuando estuvo presentando y habló de este tema, está la grabación de la jornada, o sea que, realmente esto fue una patología producto de un criterio pseudo populista, digamos, mal entendido, que quisieron meter mano en algo que no tenían ni idea de qué se trataba. Y lo hicieron y le pusieron realmente una... Esto lo ha mencionado también en otros eventos Roque Caivano también, que lo conozco bien. Sí. Entonces, yo creo que la reforma que se está planteando es poner las cosas en orden. Sí. Poner las cosas en orden, y yo creo que va a tener, en la medida que se explique bien esto en el Congreso, va a tener éxito, porque esto es algo
fundamental. Comentaba en una conferencia, ¿no? La anécdota con Roque, que cuando recién fue publicada, ya publicada la ley, ¿no? Ahí todos El lo Código vimos. Civil Claro. y Comercial, yo estaba con él comiendo un asado, ¿no? Eso fue un 8 de octubre del 2014. Y habíamos tenido, justo hacía referencia de una capacitación que se hacía a los árbitros allá en Bariloche. Y ese día, después de la capacitación, bueno, lo invito a comer un asado y le llevo impresa la publicación del día de la fecha, esperando a ver qué me va a decir sobre los 16 artículos. Y estos son los artículos evidentemente más cuestionados, ¿no? Bueno, estuve esperando que termine de leer los 16 artículos que se veían en 2 carillas y veo que se agarra la cabeza, dije, ya está. Y dice él, justamente me dice, han torpedeado la línea de flotación del arbitraje. Sí. Claro, le digo, yo fui más duro inclusive, porque Roque dijo, bueno, esperemos a ver qué pasa. Han pasado ya 10 años. 10 años. Nos 10 hicieron años. perder 10 años. Claro, 10 años. 10 Y años. lamentablemente esto ha obstaculizado la práctica arbitral. Y no solamente la práctica arbitral en general, sino también modalidades como la que vos te especializás. Exactamente. Ese 10 años se han perdido 10 años. Si se acuerdan que el código se aprobó y se dijo que se iba a entrar en vigencia en una fecha. Sí, pero eso Y no después lo sería, adelantaron. eso no sería fueron tan, 6 meses eso no después, sería tan, pero quedó no claro. sería tan grave eso. Sí. El problema es que esto se aprobó a libro cerrado y es más, la comisión redactora ni siquiera supo de que hubo estas modificaciones. Exactamente, Estas modificaciones, así es. y cuando fue al Congreso fue, digamos, paquete cerrado, lo aprobaron a libro cerrado y salió con esta patología. Estás hablando todas esas Esta anécdotas. patología también con respecto al tema de las deudas de valor y las deudas de dinero, o sea, por el tema del dólar, si se puede pagar, digamos, las deudas convertidas al dólar. En otros oficial. campos, claro, sí. Ese otro campo. O sea, Sí. esas fueron las dos patologías principales que tuvo el código, que fueron distintas. Lo que se hizo en la comisión redactora y lo que salió después en la ley. Así es. Bueno. Así es. Sí, es una anécdota que sí quedaba y que efectivamente para también ¿no? Quitarle el peso, porque el anteproyecto no fue igual sustantivamente, ¿no? Así es. Sí, sí. Bueno, Bueno. ya estamos en horas límites y acá hay otros compromisos que tiene la universidad. Damos por terminado el evento. No sé si todavía queda algún participante remoto, pero bueno, les agradecemos a todos los que han participado remotamente, a los panelistas. Yo creo que el nivel que tuvo esta jornada, la séptima, ha sido excelente. Trajimos un tema absolutamente nuevo, que es el tema de la inteligencia artificial, y hemos escuchado presentaciones brillantes. Y esto último, que tiene actualidad en nuestro país, que es algo que además está absolutamente vivo por todo el proceso de reforma. Y por supuesto, como ya lo dijimos, vamos a tratar de apoyar en lo que podamos hacer desde el punto de vista académico todo lo que es supongo que si en algún momento se discute esto en el Congreso o en las comisiones, sí que podemos hacer un aporte, lo haremos desde el punto de vista de lo que es la lógica, digamos, de la problemática del arbitraje a nivel mundial. Estamos muy atrás en materia de arbitraje, ojalá que subamos algunos escalones, algunos casilleros. Así que bueno, muchas gracias y nada, damos por terminado la jornada.